Vamos a arrancar entonces con los ejercicios de este tema de los bucles, específicamente del bucle mientras hacer. Y este primer ejercicio nos dice, calculemos el promedio de n números. Bien, vamos a arrancar entonces con este primer problema. Por esa parte voy a nombrar a mi programa como ejercicio sub-01. Primero, necesitamos saber la cantidad de números de los cuales vamos a sacar su promedio. Para ello, pues vamos a decir al usuario que pueda ingresar esa cantidad. Así que vamos a definirnos cantidad como entero. Una vez que hayamos definido la cantidad, vamos a solicitar al usuario que ingrese esa cantidad de números aleatorios, ya sean uno, 2, 3, etcétera. Entonces vamos a decir por esa parte definir num como entero, porque también va a ingresar números enteros para poder sacar su promedio. De hecho, podemos nombrar también este num como real por si el usuario desea ingresar números en decimal, así que vamos a definir también como real en este caso, definir num como real de esa forma. Por esa parte voy a quitar esa coma. Vamos a entonces utilizar el bucle mientras. Entonces vamos a colocar por esa parte mientras hacer. Entonces aquí va a ir nuestra condición. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Vamos a necesitar hacer un bucle, o sea, vamos a iterar todos los números que el usuario haya ingresado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mientras sea menor a la cantidad de números, ¿ok? Entonces vamos a decir acá, mientras i sea menor o igual a cantidad, ¿ok? Esta variable de i por esa parte lo vamos a inicializar porque básicamente este i va a ser el iterador que va a ir sumándose su valor dinámicamente y lo voy a inicializar con el valor de 1, ¿ok? Porque vamos a arrancar desde el 1. Luego a esta variable i vamos a ir sumándolo dinámicamente el valor de 1. Así que vamos a colocar i va a ser al mismo valor más 1 y así en cada iteración va a ir sumándose el valor de 1 hasta llegar en este caso a la cantidad, hasta que sea menor o igual a la cantidad. En este caso, esta sería la cantidad de números que el usuario me tiene que ingresar. Entonces, vamos a colocar por esa parte escribir, ingrese el primer número. Ahí está, vamos a colocar así. Y vamos a leer en este caso num. Simplemente decimos que ingrese el primer número y leemos num. Vamos a correr hasta ahí nuestro programa y verán que por esa parte dice la variable i no está definida. ¿Qué es lo que está pasando? Acá no hemos definido nuestra variable i, es por eso que nos trae ese error. Y acá lo vamos a definir como de esta forma, ¿ok? Como entero lo vamos a definir. Vamos a correr nuevamente nuestro programa y dice variable no inicializada cantidad. Ok, la variable cantidad todavía no tiene ningún valor, entonces también por esa parte debemos solicitar al usuario. Ingrese la cantidad de números. Bueno, vamos a hacer una pregunta más bien. ¿Cuántos números desea ingresar? De ahí está, ahí lo tendríamos, ¿ok? Y vamos a leer en este caso la variable cantidad. Y bueno, ahí estamos solicitando la cantidad. Nos hemos olvidado de esa parte. Y bueno, ahora sí vamos a correr esto y por esa parte nos dice cuántos números desea ingresar. Quiero ingresar, por ejemplo, 5 números. Y dice, ingresa el primer número. Voy a ingresar el 1, ingresa el primer número, 2, 3, 4 y 5. Verán que cuando ingreso pues los 5 números termina el programa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que acá en el texto dice ingresa el primer número, primer número, primer número. Esto pues no es dinámico, no se está actualizando como ingrese el primer número o el segundo número de esa forma. Entonces, para cambiar eso, para hacerlo de forma diferente, para que sea dinámico esa parte, vamos a hacer esto. En vez de decir primer, ingrese el primer número, vamos a colocar una comilla acá, una coma, ingrese el i número. Y de esa forma, básicamente, vamos a mostrar en pantalla, ingrese el primer número, el segundo número, ahí así. Vamos a correr nuevamente y nos dice cuántos números desea ingresar. Quiero ingresar 5 números. Ingrese el un número. Bueno, voy a ingresar el 1, ingresa el segundo número. Coloco el 2, el 4, ingresa el tercer número, ingreso el 6, el 3 y el último el 8. Verán que ahí ya estaría siendo dinámico, pues en este caso la solicitud. Una vez que hayamos hecho esto, ¿qué es lo que necesitamos saber para calcular el promedio? El promedio básicamente es la suma de, por ejemplo, de una cantidad y luego dividirla entre esa cantidad. Por ejemplo, si tenemos un 1, 2, 3, 4, 5,
Entonces, para calcular cuál sería el promedio de esos 5 números, pues básicamente sumo el 1 con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5, y luego lo divido entre 5 porque son 5 números, ¿verdad? Entonces, para hacer eso necesitamos una variable que vaya almacenando la suma de estos números. Y esa variable todavía no lo tenemos, así que por esa parte vamos a definirla como suma. Lo voy a crear como real, porque básicamente tal vez pueda almacenarse números en decimal. Y una vez que esté dentro de mi bucle, a esa variable suma, le voy a ir sumando mi variable, el valor de mi variable num, de esa forma, ¿ok? Y por esa parte no hemos inicializado nuestra variable suma, así que vamos a inicializarlo con el valor de 0. Acá vamos a cambiar esta igualdad por la flechita esta, la flecha de asignación, y ahí lo tendríamos. Pues básicamente estamos diciendo que nuestra variable suma, como vale 0, le estamos declarando el valor de nuestra variable suma, que es 0, y le estamos sumando lo que el usuario ha ingresado, en la variable num. Por esa parte voy a mostrarte la variable suma, voy a colocar sum, y por esa parte dice, ¿cuántos números desea ingresar? Voy a ingresar 3 números. Por ejemplo, el 1, dice variable no definida sum. A ver dónde está eso. Acá es suma. Ok, vamos a correr nuevamente. De hecho, esto lo voy a sacar fuera. Escribir suma para que nos esté mostrando en cada iteración. Ahí lo tendríamos entonces. Voy a colocar, por ejemplo, 3 números, el 1, el 2 y el 3. Y me dice 6, porque básicamente, pues 2 más 3 más 1 sería 6. Y ahí se va sumando todos los valores en mi variable suma. Pues básicamente acá si nos ponemos a analizar qué es lo que está sucediendo, pues mi variable suma inicialmente vale 0. Por ejemplo, yo ingreso inicialmente el valor de 1. Bien, 0 más 1 es 1. A mi iterador i se suma el valor de 1 y ahora i valdría 2 en la segunda iteración. Ahora solicita el segundo número, supongamos que en el segundo número yo ingreso el valor de 2. Entonces, ahora suma ya no vale 0, sino que vale 1. Entonces, 1 más lo que ha ingresado el usuario, que sería 2, 2 más 1 sería 3, y así se va sumando y almacenando en la variable sum. Pero el ejercicio no nos pide la suma de todos los números que vayamos a ir ingresando, sino nos piden hallar el promedio. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente vamos a dividir sobre la cantidad de números que hemos ingresado. En vez de decir acá suma, vamos a colocar el promedio. El promedio es de, y concatenamos en este caso la variable suma, pero no queremos la suma, sino queremos el promedio. Entonces lo vamos a dividir sobre la cantidad que tenemos, que hemos ingresado. Porque básicamente eso sería la cantidad de números que hemos ingresado. Ok, ahora sí, entonces, por ejemplo, vamos a ingresar 3 números y quiero saber el promedio de 3, 2, y voy a ingresar un decimal por esa parte, 1,75 y un 4. Y dice el promedio es de 2,58. Ok, está todo funcional. Con los decimales también si es que ingresamos por A o B. Y de esa forma logramos calcular el promedio de n cantidades. Así que nos vemos en el siguiente ejercicio. Bye bye.